Acabo de llegar de Machala a Quito. Esto se graba viernes 28 de mayo, al mediodía. Y antes de referirme a la situación de esa ciudad y al diagnóstico en general del oro tras una serie de contactos y de visitas, me apena tener que relevar lo que en primera plana destaca el correo de Machala y en la página posterior recoge, con una foto inclusive macabra. Asesinan a la esposa del asambleísta Zambrano, Carlos Víctor Zambrano, de Alianza País. Mi solidaridad con él, primero con su familia, con sus coidearios, con sus amigos y con toda la ciudadanía de Machala. Segundo, mi protesta enérgica, porque el sicariato se ha convertido en una cosa normal, aunque el ministro Yalc la niega, porque vive en una nube rosada. Y tercero, mi reclamo de que empecemos a hacer cosas eficaces antes de que de la normalidad pasemos a la indiferencia y prosiga la impunidad. Lo único, ni siquiera bueno, de lo malo, no puedo decirlo así. Lo único rescatable que a veces puede tener el hecho de que la asesinada sea una persona vinculada a alguien conocido, público, encumbrado o acomodado, es que el hecho tiene más trascendencia que cuando la víctima es una persona desconocida, o un hombre o una mujer pobre. Allí no protestamos, ahí no habría grabado yo seguramente este comentario, es cierto. Pero ya que pasó, vamos a analizar por qué se ha desatado esto en el Ecuador y luego a ver cómo ponerle coto. Se ha desatado porque el gobierno de Correa ha abierto irrestrictamente las fronteras. Dejó de pedir el pasado judicial a los colombianos. No pide visa a una cantidad de extranjeros que debería filtrarse su ingreso al Ecuador y pretende ser un paraíso de migrantes. Dice que para que traten bien a los nuestros en el extranjero. Ahí tiene el resultado. No ha conseguido ni lo uno ni lo otro. Cada vez atropellan más ecuatorianos en Nueva York y en España, a pesar de la apertura que él da aquí a todo tipo de extranjeros, inclusive a los indeseables. Esto ha ocurrido porque Correa destrozó a la policía, y lo vuelvo a repetir. Empezó su gestión decapitando 10 generales acusados de corrupción, no les probó un solo caso. Porque la mangonea a su antojo, porque deja de ascender a un comandante que se resistió a otros contratos y pone a uno que se aceptó a otros. Me refiero a Cisneros y a Hurtado, respectivamente, porque acabó con la UIS, porque persiguió como si fuera delincuente al mayor Silva, por ser un hombre decente y decir 4 verdades, porque le quita la moral a los policías que están por jubilarse y no van a recibir la cesantía que debían después de 30 años, $56.000, sino 36.000. Les quieren hacer pagar a ellos las consecuencias de un fondo de cesantía mal utilizado, porque les regatea las pensiones, porque a un policía le hacen pagar el arma que se le cayó al salado en una acción vinculada con su tarea, o le toca pagar la compostura de la Glock y $200, porque muchos de los vehículos, de los chalecos y de las infraestructuras compradas son baratas, se dañan pronto y no sirven, porque se retrasa el edificio que le están construyendo a la policía frente al estadio modelo Guayaquil. En el caso concreto de Machala, porque hace más o menos 6 meses le quitaron cerca de 120 policías a esa zona para llevárselo a otras partes, y sin ninguna explicación, y sin ninguna compensación. Tercera causa, porque el narcotráfico se ha enseñoreado en el país, como es evidente. Porque están permitiendo que Manta se convierta en el Medellín de los 90. Y esto no lo digo yo, lo dicen informes policiales. Porque Manta no manda a la policía, tanto que cuando va un policía a un operativo especial contra el narcotráfico, tiene que salir el mismo día. Lo identifican los delincuentes de enseguida. Y debe ser de Quito, Guayaquil, para no ser alguien de la plaza conocida. Porque allá mismo un juez que dio una orden de allanamiento para las instalaciones de un ecuatoriano muy encumbrado política y económicamente, primero se lo reveló a ese encumbrado para que cuando la policía vaya no encuentre nada y los haga quedar mal, lo cual los obligó a desistir del allanamiento. Por eso,
¿ya? Porque no basta con encontrar 5 o 6 laboratorios. Porque no basta con tener un excelente profesional en el área antinarcóticos. Porque la ULCO no se concentra más en el crimen organizado, sino que le da muy pocos golpes aislados. ¿Ya? Porque los equipos de espionaje y de inteligencia, para llamar de otra manera la policía, lo repito, están utilizados para espiarnos a nosotros, a los opositores políticos, a la gente decente, a los que pensamos diferente, y no a los delincuentes. La inseguridad no se inventó en este gobierno, se disparó en este gobierno. Porque la obra social es un mito. Porque Correa ha convertido a los pobres en mendigos en vez de transformarlos en trabajadores. Porque el bono de $30 ya no alcanza, porque le sacan 60. Porque se ha disparado la carestía de la vida. Porque la descomposición social es enorme, a pesar de los programas de compensación que dicen que existen, pues. ¿Dónde está la educación gratuita? Pocos hospitales la atienden gratuitamente, muchos no tienen medicina. El IES es la caja chica del gobierno. Son mínimas las escuelas del milenio. A cada una que le ponen computadores hacen una cadena nacional y luego no funcionan. Es el gobierno el principal responsable, no el único, el principal responsable del desate de la ola de inseguridad y del sicariato rampante que no se corrige con poner chompas reflectivas con la placa de la moto. Esa es tan solo una medida. Los delincuentes las falsifican también. Falsifican la chompa o el chaleco y falsifican la placa de la moto. Y hasta pueden adjudicar el crimen a otro cuya moto nunca fue utilizada, pero cuya placa fue clonada. Sean más inteligentes, aprendan y adapten bien otras experiencias, no creen nada, adapten todo, pero sobre todo no se identifiquen con los delincuentes. No dejen salir a los narcotraficantes mientras guardan a los inocentes. Defiendan a los ciudadanos desprotegidos. Respeten los derechos de los que delinquen, pero no lleguen al extremo de protegerlos, de promoverlos y de victimizarlos, pidiéndoles disculpas o culpando a veces a la policía de lo que es culpable el jefe de Estado. Por lo tanto, en adelante, siempre concluiré mis comentarios con lo que debe ser la causa futura del Ecuador a partir de hoy. Un país con seguridad, empleo y libertad. En ese orden las prioridades. Yo pensaba que antes era empleo, seguridad y libertad. Que tengas un trabajo, que no te maten o no te roben y que puedas ejercerlo en un ambiente libre. No. Primero, que estés vivo, seguridad. Segundo, que estés productivo, empleo. Y tercero, aunque todo es simultáneo y complementario, que seas libre, libertad. Apuntemos hacia todas las acciones que le den a la gente seguridad, empleo y libertad. Y señalemos muy bien a los dementes que están fomentando lo contrario con resultados evidentes. Ya no lo pueden negar. El sicariato, que era antes excepcional, ahora en todas partes del Ecuador es común, regular.